gracias por acompañarnos en este horario en Innovando y Hablando. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, complicado, todo el tránsito en Santiago está complicadísimo, producto de las fiestas, así que me costó desplazarme de un lado a otro, pero bueno, llegamos bien, estamos acá. Justito, Justo. así que el tránsito en este caso nos confabuló para que justo en el programa pudiera estar Rodrigo en este minuto contándonos qué es esto de Brain Test Science y por qué están en esta zona tan importante, tan trascendental, ¿cierto? Que es el tema del calentamiento global y cómo la ciencia, ¿cierto?, nos puede salvar, Rodrigo, ¿cierto?, de esta catástrofe que estamos viviendo actualmente. Ojalá que sea así, pues mira, básicamente BrainTech nace de dos cosas. La primera, dado que vivía en un departamento 100% eléctrico, el cual me tocó muchas veces vivir que se robaban los cables en el sector y nos dejaban 2 días sin electricidad, y finalmente el desafío era cuando tú vivías en un departamento 100% eléctrico, se robaban los cables, viejo, ¿sabes? Quedarte sin agua caliente, sin poder cocinar, sin nada. 100% limitado, queda 100% limitado. Exactamente. Ni cocinar. No, nada, absolutamente nada, ni siquiera darte un duchazo con agua caliente. Entonces el gran problema era que también en invierno, en un departamento 100% eléctrico, tiene el problema de la calefacción. Entonces finalmente nuestras boletas del distribuidor de energía eran altísimas, o sea, llegamos a pagar 280.000, 300.000 pesos también, o sea, 3 veces el gasto común solamente en gasto energético. Entonces finalmente nace la idea de cómo poder lograr generar energías renovables a partir de un edificio en altura. Obviamente no era la intención hacer una empresa, después se transformó en una excelente empresa, pero bueno, vimos que lo fotovoltaico en una orientación, en el caso en este minuto de ese departamento, no nos acompañaba mucho. Poner un panel fotovoltaico en una terraza, en un ventanal es imposible, sobre todo porque están en posición vertical. Y además que la incidencia solar no era mucha, sobre todo cuando te da la sombra, tienes 3 horas de luz solar directa, no está generando nada. Olvidémonos de lo eólico u otras alternativas. Entonces nace la idea de cómo lograr generar energía y empezamos a meternos al laboratorio, todo muy científico, muy chicos todo mi grupo, así que finalmente logramos crear con una tecnología que habíamos leído en un paper de Nikola Tesla, de por allá de 1898, la incidencia de la generación de energías en base a la radiación optoeléctrica. Eso quiere decir aprovechar el espectro infrarrojo y el ultravioleta y transformarlo en energía eléctrica. Lamentablemente, Nikola Tesla no logró desarrollar la tecnología, de hecho, sus últimos escritos al respecto son en 1904, producto que básicamente la tabla periódica de los elementos era mucho más escueta y discreta de lo que tenemos actualmente. Y finalmente encontramos una composición de nanomateriales que, dispuestos con cierto óxido férreo y corindón, nos permitían poder lograr el efecto optoeléctrico. Y bueno, esto lo embebimos en cristal de sílice y finalmente hicimos un sándwich con 2 láminas de vidrio y obtuvimos un vidrio que funciona como un termopanel y que al estar expuesto solamente a la luz del día genera energía eléctrica. Eso quiere decir que el vidrio. no da lo mismo el vidrio. Entonces imagínate una ventana semitransparente que logra generar energía eléctrica a partir de la radiación lumínica. Eso quiere decir que un día nublado, un día lloviendo, y viejo, hemos hecho pruebas con el vidrio debajo de 1 metro de agua o 30 centímetros de nieve y generas exactamente igual energía eléctrica. Energía eléctrica que por lo demás no es despreciable. Estamos actualmente con nuestros nuevos desarrollos llegando a generar 145 watts por metro cuadrado de manera constante desde casi las 6:20 de la mañana hasta cerca de las 8 de la noche, o sea, 30 minutos antes del ocaso. Y por tanto, ya con la tecnología desarrollada, bueno, venía el otro desafío, la patente. Porque una cosa es desarrollar básicamente la tecnología y otro es llegar a puerto con una buena patente de invención. Así que finalmente nos hicimos asesorar por distintos equipos jurídicos especializados. Fue un proceso súper complejo y finalmente después de 4 años, en realidad 3 años, logramos tener la tecnología ya patentada. Ahora, una cosa es hacer el MVP, un pequeño prototipo mínimo viable que muestre que estáis prendiendo un pequeño LED y a la sombra y dentro de tu oficina, qué sé yo. Y otra cosa muy distinta es llegar a desarrollar el proceso productivo para fabricar uno cada 7 minutos como es lo que actualmente podemos hacer.
Entonces finalmente fue llevar esta idea, la técnica, al proceso industrial, y tuvimos que construir y fabricar las máquinas que producen nuestro producto, el proceso industrial que lo acompaña, la cadena de valor desde el punto de vista de optimizar nuestros proveedores, los materiales, que tuviéramos disponibilidad constante, y finalmente ya logramos tener una empresa que puede generar energía renovable en las condiciones más extremas. Y eso puede ser en la Antártida, como tal vez en un lugar donde, por ejemplo, hay países como Colombia, Perú, Panamá, que tienen una tasa de radiación alta, pero pasa la mitad del día nublado, porque obviamente tienen mucha humedad atmosférica y llueve cada 30 minutos y se les complica. Entonces, finalmente, el producto terminó siendo básicamente una buena forma de generar energía renovable, y ahí entra el factor climático. Nos dimos cuenta que efectivamente los que estamos realmente comprometidos con el efecto del cambio climático y mitigar estos 2,5 grados de CO2 equivalente o de un incremento de la temperatura a nivel planeta, la tecnología que actualmente existe para generar energías renovables, muchas de ellas consumen mucha agua en su proceso productivo, y ya sabemos, y hay estudios bastante concluyentes, que hacia final del 2030 vas a tener cerca de 500.000 toneladas de desechos de paneles fotovoltaicos al medio del desierto. Porque las empresas finalmente producen paneles, pero nunca se preocuparon de preguntar cómo los vamos a reciclar o cómo los vamos a descartar una vez que termine el ciclo de vida. Entonces, finalmente, nuestro compromiso fue, ok, podemos producir energía optoeléctrica, ahora embebámosla en una materialidad que sea 100% reciclable. Y por tanto, nuestro producto no solamente dura mucho más que un panel fotovoltaico, sino que logramos una duración en laboratorio de 54 años, que quiere decir 3 o 4 veces más que un panel fotovoltaico, pero cuando termina su vida útil es 100% reciclable. Tú lo puedes transformar en un bonito juego de vasos. Y finalmente, cuando teníamos energía y teníamos ya la posibilidad de poder producirlo, empezamos a ver, bueno, ¿y qué otro uso le damos? Como nosotros somos muy ñoños y pernitos, y nos gusta leer y buscar paper y estar indagando en distintas universidades, distintas información, encontramos en la Universidad Técnica de Guadalajara algo que son las mallas fotoselectivas. Definiría un cultivo cubierto con una malla que permite filtrar cierto rango del espectro de radiación solar, permite que la fotosíntesis de las plantas se acelere y crezcan cerca de un 30% más rápido, y como produce sombreado, genera básicamente menor evaporación del agua a riego. Entonces, estudiamos cómo embeber ese espectro de frecuencia o esa malla dentro de nuestro producto. Y nació inmediatamente algo que llamamos Agrotech LB, que es un vidrio de la misma tecnología, pero que si tú le incorporas en un invernadero, vas a lograr generar energía. Parece que Sí, pensé que yo había estado... Sí. Yo no, pensé que... parece que... Yo no me movía y pensé que era yo el que se había... Sí, yo pensé que había... Parece que nuestro invitado sí justo tuvo un problema ahora con internet, Rodrigo, porque nos está explicando, Jorge, las maravillas de este producto, porque el hecho de que ya funcione como una ventana, ¿cierto? Como un vidrio, obviamente tal, con quizá un poquito más oscurecido, mencionaba, ¿cierto? Sí, le das completamente... Pero que a través de eso, porque ya tiene una doble utilidad, ¿cierto? Como ventana y todo, y poder captar, ¿cierto? Estas radiaciones y transformarlas en electricidad, yo creo que es algo ya que porque ¿qué es lo que piensa la gente? Pues el panel fotovoltaico todavía estamos en eso, ¿cierto? Como que la lógica, pero esto de que podáis instalar, por ejemplo, ventanas en tu casa que finalmente te generen electricidad y en algún momento, no sé los valores ni cuánto ocupa una casa, lamentablemente, pero llegar a esa autonomía eléctrica, Jorge, interesante. No, pero ahí, y además de eso, porque generalmente los paneles tienen que ocupar un espacio entre la casa, yo lo he visto generalmente... O en el techo. Sí, en el techo, ¿no es cierto? Pero acá uno ocupa un espacio que existe, probablemente uno podría tener ventanales más grandes, ¿no es cierto?, para poder generar electricidad, pero sobre todo lo que planteaba al final, o sea, esta tecnología es relativamente nueva, ¿no es cierto?, los paneles solares. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de paneles solares que van a estar disponibles como desecho?
eso yo lo encuentro que está también súper potente ahí lo que planteaba Rodrigo respecto de la disposición final y en el fondo este ciclo que ellos pueden generar con los paneles, que pareciera ser una de las cosas, yo no sé si la más relevante, pero estar pensando en 30, 40 años más qué va a pasar con este mercado. Yo creo que la gran virtud que tiene en este caso la solución que está planteando Rodrigo. Ahí creo que yo, Rodrigo, de vuelta. Y eso, Jorge, también tiene que ver, bueno, quizás con lo que estábamos hablando la semana pasada, de la ley REP, ¿cierto? Tiene que ver también con eso, ¿cierto? De cómo las empresas se hacen cargo de los mismos productos que generan, ¿cierto? Y de cómo cuando ese producto deja de tener la utilidad, la empresa también, en parte, no quitándole la responsabilidad total al usuario, ¿eh? Porque el usuario también tiene una parte de la responsabilidad en ese trayecto, pero también, ¿cierto?, coayudando esta responsabilidad en el producto final. Rodrigo, ¿nos escucha ahí? Ahora lo escucho bien, disculpen. Ahora sí, perfecto, porque lo que nos está contando, ¿cierto, Rodrigo? Y bueno, acerca de este desarrollo tecnológico, ¿cierto? E innovación que es chileno, ¿cierto? Porque la patente que digamos es desde acá, ¿cierto? Como eso. Patentaron en varias partes, Rodrigo, ¿no? Patentaron en varias partes y en este caso, ¿qué patentaron? ¿El producto al final, el proceso? ¿Qué fue lo que patentaron y en qué lugares? Mira, básicamente desarrollamos una patente, primero conseguida acá en Chile, del producto. Y ahora ya ingresamos las patentes de las máquinas que producen el producto, el proceso industrial, la tecnología y todo esto ahora lleva a PCB. Claro, perfecto. Lo que pasa es que efectivamente en el mundo de las patentes, en este caso me la consiguieron el 26 de octubre de este año, así que tengo hasta el 26 de octubre del año 2040 protegido el producto. Pero obviamente el alcance de la utilización del producto es algo que teníamos que proteger, y ahí viene cuando una empresa chilena parte, es poco, y son pocos los estudios jurídicos en Chile que te puedan brindar una visión panorámica de cómo se comporta el mercado de las patentes a nivel mundial. Entonces tuvimos que salir a buscar ayuda internacional de empresas que tuvieran casos de éxitos con patentes. Nos basamos mucho en el modelo que desarrolló Coca-Cola de los secretos industriales. Entonces tienes parte protegido por secretos industriales, tienes parte protegido con patentes. Entonces eso te permite poder generar mucho mayor valor. Ahora, Chile desde el mes de julio del presente año es oficina PST, por tanto es mucho más fácil presentar patentes desde Chile en modo PST. Pero aún así es súper complejo, dado que la accesibilidad a estudios jurídicos para una pyme, sobre todo pyme, porque finalmente lo que estamos desarrollando tecnologías de este tipo somos pyme, y eso implica que tú tienes que ver cómo logras llegar con la patente concedida, ojalá tú solo, si eres el desarrollador, en este caso propio. Ahí, Rodrigo, un llamado de atención, casi tirando oreja. Hubo en algún momento un convenio en Chinapi y Corfo para un subsidio para poder patentar, que no está vigente y que era muy beneficioso para las pymes. Así que ahí a las autoridades, ojo con eso, porque muchas pymes, no como la grande empresa probablemente, no tienen la posibilidad de contar con esos recursos, que además que sale caro, ¿no es cierto? La contratación, hay que un perito y una serie de etapas, digamos, para poder generar una patente. Te quería preguntar algo, Rodrigo, ¿cómo están ustedes en el mercado ahora? ¿Cómo han crecido? ¿Cuál ha sido el despegue que han tenido? Yo sé que están muy, muy, muy fuertes. ¿Y cuál es el despliegue que tienen a nivel nacional y a nivel internacional? Mira, efectivamente, yo creo que todo marcó de hecho un antes y un después el otorgamiento de la primera patente. Yo creo que en cierto sentido también tirón de orejas las autoridades. Yo me acuerdo cuando postulé la primera vez con una simple idea de desarrollar energía en lugares donde los fotovoltaicos no funcionaban. Postulé a distintos tipos de fondos de aporte fondos, de definiría por parte del Estado, por otro, y nunca me fue bien. O sea, yo siempre me hice un mea culpa y dije, bueno, a lo mejor yo y mi equipo no estamos en capacidades de poder postular a este tema. Pero recuerdo que en algún minuto pasé a la segunda etapa y me dijeron, mi producto es extremadamente contaminante. Y es porque declaré, y efectivamente así, utilizo telururo cadmio, que es una hiperoxidación del cadmio, pero cero contaminante versus los 2, y algo kilos de cadmio puro que tiene un panel fotovoltaico, que obviamente nos tuvimos que meter en la industria de cómo se producen los paneles para saber cómo podíamos generarla. Entonces, ahí hay muchas personas que llegan con ideas y que a veces los discriminan por sus estudios de base. Y dicen, no, mira, yo soy ingeniero comercial.
Y finalmente dijeron, ¿qué un ingeniero comercial va a estar desarrollando una cuestión que genere energía? No, o sea, cero posibilidad. Y bueno, finalmente, cuando ya de hecho estuve en el Emprende tu Mente, se me acercó Sebastián Sichel y me dice, bueno, no puedo creer que lo lograste, ¿no? Eso era un tema yo creo que uno de los grandes temas en Chile, y sobre todo de cara a los jóvenes, es que la tecnología es fácil cuando tú tienes todos los elementos que existen actualmente, como Google y los tutoriales y todo. Y en el tema de patentes es exactamente lo mismo. O sea, existe la información, hay que estudiarla, hay que leerla, comprenderla y aplicarla. En función de eso, también entendimos que cuando fue conseguida la patente, logramos empezar a levantar recursos ya en serio. Hasta antes de eso, nadie nos facilitó recursos, tengo todavía el 98.96% del negocio, y era muy difícil acceder al levantamiento de recursos, tanto de Venture Capital, Fondo Ángel y qué sé yo. Y también en condiciones de bastante injusticia. O sea, ya cuando llegaba con la patente a medio conceder, te decían, ya, ok, pero yo me quedo con el 50% de tu negocio, el 20% de la patente, y te pongo 3 pesos. Bueno, finalmente, cuando nos dimos cuenta que ya todo apuntaba bien, nos hicimos asesorar por empresas ya de prestigio, estudios jurídicos sobre todo, y nos dimos cuenta que Chile no es el mercado para hacerlo. Y tuvimos que empezar a crear la estructura en Estados Unidos, ya como una onshore, se va a hacer. Tal vez en un año vamos a estar utilizando, o a más tardar, nuestras acciones en bolsa en Estados Unidos, una offshore que te permita poder levantar los recursos y sobre eso empezar a trabajar hacia abajo con filiales. Y sabes qué, y respondiendo específicamente a tu pregunta con esa estructura que te la comento, es increíble la cantidad de empresas que nos están requiriendo nuestra forma de generar energía, porque finalmente nosotros creamos una solución constructiva. Imagínate que tú vas a construir el Costanera Center, en vez de gastarte la X cantidad de lucas, que por lo demás cerca del 45% del edificio Costanera Center es vidrio, si te vas a gastar esa cantidad de lucas, mete un 30% más y ahora ya tienes un edificio que arquitectónicamente se va a ver exactamente igual, funcionalmente va a ser lo mismo, pero tienes una planta de generación eléctrica embebida al medio de la ciudad, generando alimentación tal vez para 5.700 casas, como alguna vez lo modelamos con el ingeniero estructural que desarrolló ese proyecto Costanera Center. Entonces, finalmente, ahí viene también el enfoque medioambiental. Logramos desarrollar una forma de generar energía que permite poder entregar la energía renovable a un departamento en altura, inclusive aunque mira al sur, a un edificio en toda su fachada o áreas vidriadas, también a un kiosco en pleno Alameda, un paradero de micro, una parte publicitaria, una pérgola publicitaria, y en realidad casi cualquier cosa, porque la tecnología al desarrollarla en base cero te permite poder hacer casi cualquier cosa con ella. Podemos, por ejemplo, utilizar un material polimérico, plástico, plexiglas, PVD, y poder ese plástico en un yate, en un bote, en un barco, en un edificio, en un auto. Inclusive ahora ya encontramos una técnica que nos permite poder solamente poner nuestra malla, que finalmente es la que genera energía eléctrica, sobre una lata, asimilando el techo de un vehículo y revestirlo en una resina epóxica del automovilístico, y ahora el techo de ese vehículo genera energía eléctrica. Y así lo podemos hacer con el capó, Rodrigo, extraordinario lo que nos cuenta. Ojalá que ese tipo de avances se concreten y se vuelvan también, obviamente, avances comerciales, porque finalmente esto sea masivo y que eso obviamente implique, no sé, la mejor, digamos, los autos eléctricos se desarrollen de mejor manera, y vaya que en ese sentido, y con empresas como BrainTech Science, estemos a la vanguardia de ese tipo de desarrollo. Yo creo que es súper positivo. Mencionar, Jorge, por último, porque ya estamos, lamentablemente, que nos está llegando el horario, los premios de Latinoamérica Verde, el puesto 11 en la categoría Energía Limpia, este proceso de democratización de la energía, ¿cierto, Rodrigo? Este hecho de que todos pueden llegar a generar energía y idealmente en algún momento generar una vivienda autónoma en el sentido energético. Y también el de Agrotech, el invernadero autosostenible sin fronteras, en el ranking quedó cuarto en la categoría de energía limpia, Jorge, así que felicitaciones a Rodrigo, a todo su equipo, ¿cierto? Que ya ha estado trabajando con él,
y que el 2023 siga digamos, de generoso con usted en cuanto a las ideas, en cuanto a los procesos que están llevando a cabo, etcétera. Así que, Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Innovando y Hablando, contándonos de este tremendo avance tecnológico y de innovación propiamente. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el 2023 es el go-to-market. En definitiva, estamos saliendo al mercado y ya nos van a encontrar desde tal vez un home center hasta ya grandes construcciones que estamos avanzando. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los auditores. Y bueno, vamos avanzando, que en Chile sí se puede crear tecnología. Y bueno, lo último, en 30 segundos, creamos una fundación que se llama Science for the Future. Y finalmente lo que buscamos justamente ayudar a otras personas que tienen ideas tremendamente maravillosas, pero que no tienen los recursos. Así que finalmente nosotros los podemos ayudar en cómo patentar y podemos inclusive financiar sus procesos para poder lograr llevarlo a cabo, porque todo lo que hemos hecho en BrainTech Science se ha desarrollado básicamente con capital propio. Y finalmente hay modelos mucho más eficientes y eso es lo que tenemos que explotar de cara a lograr también justicia social y sobre todo desarrollar ideas para mitigar el efecto del cambio climático. Así que ese tiene que ser el enfoque. Así que muchas gracias a todos y bueno, encantado con la invitación y cuando quieran, acá estamos disponibles. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, interesante, Jorge, todos estos proyectos que tienen múltiples beneficios. A mí me gusta esa parte que tiene beneficios en cuanto a energético, me entendí, obviamente, pero también tiene estos beneficios de democratizar espacios que antes estuvieron muy lejanos de la población, por ahí, por arriba, allá arriba, y que no tenían mucha implicancia, y que ahora con este tipo de innovaciones, sí, si bajan, pueden llegar a bajar para abajo. Yo rescato dos cosas, que no es un apéndice de la construcción, es un elemento que está dentro de la propia construcción, y lo segundo, que están pensando en cuando ya no se utilice y qué vamos a hacer con este elemento, digamos, que probablemente... Sí, la salida. La salida de esto. Sí, así que yo me rescato esas dos cosas y bueno, de todo el proceso, digamos, que nos contaba Rodrigo, en definitiva, y lo que cuesta un poco patentar y generar transferencia tecnológica desde la investigación hacia el mercado, digamos, eso hay también un llamado a las autoridades para que agilizen más los procesos. Así que súper contento con las dos entrevistas. Hasta que lleguen ahí a la alacena, ¿cierto? O en este caso ahí al pasillo que corresponde en el lugar donde nosotros necesitamos comprarlo, y qué bueno que sea así, y con este sello nacional, con sello chileno de que nuestros profesionales, la gente que se forma en nuestro país, tienen las capacidades para poder generar tecnología e innovación también desde nuestro país. Así que esa ha sido la edición del día de hoy de Innovando y Hablando. Jorge, dejarnos a todos, invitamos antes que nos vayamos al el evento que se va a estar desarrollando en la Plaza de Armas de nuestra ciudad con la orquesta y coro de la Universidad de Concepción